Orá, tu casa en Israel. Bueno, la pregunta fue, hey Evel Ajija, muy simple, ¿dónde está Evel tu hermano? La respuesta de Caín había sido, Lo yadati, no sé, Hashomer Aji Anoji, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y sobre este punto ya hemos hablado varios puntos. Primero, el tema de la mentira, el tema de decir no sé. El segundo, la acusación o la pregunta ingenua, ¿acaso yo soy el que tiene que cuidar a mi hermano? ¿Sí? ¿Realmente me corresponde a mí cuidarlo? La verdad que te correspondería a ti. Tú eres el que cuida a todo el mundo y por lo tanto te corresponderías a ti. Además está el hecho de no asumir ningún tipo de responsabilidad. De alguna manera entender que el libre albedrío no lo comprende. Si Kadosh Baruj Hu hubiera querido evitar esta situación, la hubiera podido evitar. Si no la evitó, pues la responsabilidad es de Hashem. Y ese es el planteo de Caín. El planteo de Caín es, de alguna manera, yo no tuve la culpa. Y por lo tanto, no sé, y no soy el guardián de mi hermano. No tengo nada que ver con esta situación. Lo maté. Pero en definitiva, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y cuando uno pregunta así es porque definitivamente está diciendo, otro tiene que ser el guardián de mi hermano. ¿Sí? ¿Acaso soy yo? No, obviamente no soy yo. Entonces, ¿quién? En el caso de la pregunta de Caín es Hashem. Ok. Hemos hablado que así no se maneja el mundo, que Hashem nos dio el libre albedrío, que somos nosotros los que vamos marcando nuestra vida, somos nosotros los que vamos tomando decisiones, y Hashem deja que el ser humano actúe. Hashem permite que el ser humano sea libre en el mundo, ¿sí? Y obviamente no impide la mano de Caín. Y además, bueno, algo debe haber pasado también con Hebel para que tenga también que fallecer y morir de esta manera, y eso queda en los caminos de Kadosh Baruj Hu que no los comprendemos tampoco. Ahora bien, dice nuestro Jajamim que esta pregunta que hizo Kadosh Baruj Hu a Caín, así como vimos la de Adán, no es exclusiva para Caín. Y es un poco el tema de todo nuestro curso. Son preguntas que Kadosh Baruj Hu nos hace a cada uno de nosotros todo el tiempo. Y le pregunta a cada Yehudí, hey, ¿dónde está Ajija? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y también nosotros a veces contestamos, Lo yadati, Hashomer Aji Anoji. También nosotros contestamos así. ¿Acaso yo tengo que estar cuidando a mi hermano? Shalom. Vamos. Ah, ¿entras solamente para decirme que te vas? Es decir, entraste, viste quién es el more y te vas. Quedó muy claro. Ah, van a grabar. Van a grabar. Ya quedé que los shiurim de ahora, de los que me vienen del Ulpan, de los traidores del Ulpan, lo vamos a dar en Ivrit. ¿Qué les parece? Ni respuesta. No entiende español ya. Tanto aprende Ivrit que ya no entiende español. ¿Cuántas puertas para irse? ¿Hay alguna para entrar? Ahora sí se pueden escapar por todos lados. Wow. Bye. Bueno, y repito lo último que estaba comentando. La pregunta que Hashem hace a Caín no está dirigida solamente a Caín, sino a cada uno de nosotros y en general a cada ser humano, pero nosotros nos dedicamos a estudiar Torah y por algo está escrito así en la Torah. Cada vez que cuando Hashem le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín respondió, Lo yadati, no sé, Hashomer Aji Anoji, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es una pregunta que Hashem le hace a cada uno de nosotros. A cada Yehudí le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y muchos de nosotros, Yehudim, respondemos, no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Por lo tanto, cuando nosotros respondemos así sobre nuestros hermanos, nos estamos convirtiendo en un Caín. Estamos respondiendo como un asesino. Cuando decimos, no sé dónde está mi hermano, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y es un cuestionamiento muy fuerte que nos tenemos que poner a pensar cada uno de nosotros. Por ejemplo, hace 2 semanas salieron datos muy dramáticos de la situación de la comunidad judía en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Datos con respecto a la asimilación y el índice de casamientos mixtos en Estados Unidos que ya alcanzan a más del 70%. A más del 70%. Y entonces
de pronto Kadosh Baruj Hu nos pregunta, ¿dónde están tus hermanos? ¿Dónde están? ¿Qué pasa con ellos? Y nosotros le respondemos, no sé. ¿Acaso yo me tengo que ocupar de los judíos de Estados Unidos? ¿Acaso yo soy responsable o tengo algo que ver con ellos? Y definitivamente Kadosh Baruj Hu nos hace saber que sí. Nos hace saber que sí. Cuando Evel pregunta esto, cuando Hashem pregunta, hey, Evel Ajija, y le contesta a Caín lo que le contesta, Kadosh Baruj Hu finalmente dice, Mea Sita, ¿qué hiciste? Kol Dmei Ajija Tzoakim Elai Mina Adama. La voz de las sangres de tu hermano están clamando desde la tierra. La sangre que tú derramaste y la voz de esa sangre, sangres, y lo explicamos ya, de todos los descendientes, están clamando. Es decir, que cuando Kadosh Baruj Hu hace esta pregunta y nosotros respondemos así, nos está diciendo, tú sabes que estás permitiendo que hermanos tuyos mueran, que descendencias enteras desaparezcan. Sí, somos responsables, cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos una frase que decimos todo el tiempo, Kol Israel Areivim Ze Baze. Todo Israel es garante uno del otro. Normalmente traducimos esa frase como cada Yehudí es responsable del otro, pero no es lo que dice la frase. La frase responsable se dice Achraí, y aquí se dice Areivim, y Areivim es de Eirabón. Eirabón es una garantía. Si yo compro un aparato, una lavadora, y pongo de garante a mi amigo, si yo no pago, ¿quién paga? Mi amigo. Eso es una garantía, que él tiene que dar la cara por mí. Aun cuando él diga, bueno, pues yo no tengo la lavarropa, lo usa él en la lavadora, ¿por qué tengo que pagarla yo? Porque saliste de garante. Bueno, así somos nosotros y Yehudim uno del otro. Cada uno de nosotros es garantía del otro. Es decir, si hay uno de nosotros que está fallando, Kadosh Baruj Hu nos pregunta, bueno, ve, tú eres garantía, ¿no? Ahora te toca pagar. Tú tienes que hacer algo. Obviamente, dentro del tema de garantía, se incluye el tema de la responsabilidad, pero es más que una responsabilidad, ¿sí? Y nosotros muchas veces no nos queremos hacer cargo de esta pregunta. Y no solamente de los Yehudim de Estados Unidos, ni siquiera de los Yehudim de mi casa, ni siquiera de los más cercanos, de mi propia comunidad, ni siquiera de mi hermano de sangre, o de mi hermana, donde de pronto uno los ve que están en caminos equivocados, caminos alejados, y no tenemos la fuerza, la decisión de actuar de una manera diferente. Y Kadosh Baruj Hu nos sacude y nos dice, ¿dónde está tu hermano? Y tenemos que responder. Y si contestamos, no sé, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Bueno, eres un Caín. Y si no te gusta Caín, estás actuando como Caín. Si Caín te cae antipático, bueno, eres tan antipático como Caín. Estás permitiendo que tu hermano muera, entre comillas. Es muy grave lo que estoy diciendo, es muy fuerte lo que estoy diciendo. Pero está hablando de la enorme responsabilidad que tenemos uno con el otro en el pueblo de Israel. Lamentablemente, en el último tiempo, hemos visto por un lado una gran asimilación, por otro lado tenemos todo un grupo de Hazara Bichuvá muy fuerte, Baruch Hashem, que es un gran milagro. Yo lo llamo Tchiat HaMeitim, lo que estamos viviendo en esta época, Bemet. Ustedes quizás no lo saben porque han vivido con el proceso de Hazara Bichuvá, es de la época de ustedes, pero cuando yo tenía la edad de ustedes, nadie venía a Israel a una midrashá. No existían estas midrashot. El que venía acá a Israel venía a sacar naranjas a un kibutz, no había otra opción. A eso venían a Israel, ¿sí? A nadar en el Mediterráneo, en Eilat, sacarse fotos, y lindo, ¿no? Llamando a Israel. Pero venir a estudiar Torah, ¿a dónde se ha visto? Piensen en las mismas comunidades de ustedes. ¿Qué escuelas había hace 20 años en las comunidades? ¿Y cuáles están hoy? ¿Cuál es la institución que crece todos los años? ¿Y cuáles son las instituciones que decrecen? El proceso Hazara Bichuvá se ve ahora. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Sin embargo, a pesar de esto que está sucediendo, hay muchos de nuestros hermanos que siguen yéndose,
que se siguen alejando, que se siguen desapareciendo. Incluso como que también se ha polarizado todo el tema. Entonces, o eres de aquí o eres de allá. Durante varias generaciones hubo aquel que, bueno, yo no soy ni ortodoxo, pero tampoco no es que no sea nada. O sea, para mí casarme con un judío es importante y nosotros nos reunimos en Rosh Hashanah y comemos gefilte fish. Y el judaísmo por ahí va por ahí, pero se sentían identificados o ponían la cupá del Keren Kayemet para poner monedas y su yahadut estaba por ahí. Hoy lo que llamamos el judío tradicionalista está tendiendo a desaparecer, porque o es no hago nada o hago todo. Incluso de alguna manera como que los dos grupos lo que dicen es coherencia. O. Eso de estar parve, ni aquí ni allá, como que no convence ya a la nueva generación. Entonces tenemos gente que obviamente se vino para el lado de ser más datí, pero hubo muchos que se fueron para el otro lado también. Y entonces a veces cuando vemos a todo ese grupo decimos, ¿sabes qué? No es asunto mío, yo estoy bien, yo voy a Majonorá, estoy estudiando, me estoy esforzando, voy a hacer mi casa kosher, voy a cuidar Shabbat. Bueno, ¿y tus hermanos? ¿Quién se va a ocupar de todos ellos? ¿Quién se va a ocupar? Simplemente leer las cifras. Nos duele mucho los 6 millones de la Shoah, ¿verdad? Nos duele. Y cada año se hace un día especial, se encienden velas, las escuelas se transforman ese día, es un día de duelo las escuelas. Si alguien se ríe durante el acto, ¡shh! Sí, ya conocen lo que pasa en los Batei Sefer, ¿no? Todo el día se habla del tema, al día siguiente ya pasó todo, pero ese día todo se transformó. Okay. Nos duele, definitivamente nos duele. El profesor de la Pérgola es un demógrafo, alguien que se dedica a hacer censos en el pueblo de Israel y ver todas las tendencias, qué es lo que sucede con el pueblo de Israel, comunidad por comunidad en el mundo. Es una gran personalidad acá en Israel y un gran estudioso, y se dedica justamente a ver qué pasa con el pueblo de Israel en todas las áreas. En el área de crecimiento, cuántos hijos tienen, qué pasa con la religiosidad, qué pasa con los distintos movimientos, a eso se dedica. Cuando él analiza el tema de Estados Unidos, él dice, en Estados Unidos durante muchos años, cuando alguien preguntaba cuántos Yehudim había en Estados Unidos, la respuesta es... ¿Cómo? No escuché. Se decía que era el mayor país con judíos en el mundo. Era la comunidad judía más grande en el mundo. ¿Cuántos? 6 millones. Ese era el número que yo escuchaba desde que era niño. ¿En serio? Siempre se hablaba de 6 millones, 6 millones, 6 millones, 6 millones, 6 millones. Justamente hace muy poquito Israel superó esa cifra de 6 millones de Yehudim aquí, y por primera vez nos convertimos en la comunidad judía más grande en el mundo, la comunidad judía en Israel. Todavía ya somos 6 millones. 6 millones y algo, ya 6 millones 100 más o menos, 100.000. Incluyendo a los goy y a los árabes, puros Yehudim. La población total gira en 8 millones y pico. Y somos 6 millones de Yehudim. Por primera vez Israel es la comunidad judía más grande del mundo. Todavía no la mayoría del pueblo judío. Todavía no llega a ser el 50% del pueblo judío. Pero por lo menos ya es la comunidad judía más grande. Pero siempre se hablaba en Estados Unidos 6 millones. En los años 30, en los años 50, en los años 70, en los años 90. Siempre 6 millones. Y entonces decía el profesor de la Pérgola, una comunidad que siempre tiene la misma cantidad de personas no es una comunidad que se mantiene, es una comunidad que se está achicando. A pesar de que el número absoluto parece el mismo y que se mantiene, en 60 años no puede ser que no haya crecimiento. No puede ser. Cualquier país, cualquier comunidad, cualquier grupo, a medida que pasan los años, crece. ¿Sí? Crece realmente. Y entonces él decía que si la comunidad judía de Estados Unidos hubiera crecido al mismo ritmo que el resto de los norteamericanos, no Yehudim, ¿sí? La comunidad judía debería tener hoy entre 25 y 30 millones de personas. Porque ese es el crecimiento que hubo en Estados Unidos. Toda la población de Estados Unidos creció y la comunidad judía se quedó. Señal de que ahí, si uno calcula, digamos que sean de 6 millones, 20 millones que hubieran tenido que haber, bueno, hay 14 millones que se murieron. Y nadie les prende ni siquiera una velita. No hacemos ningún acto
para recordar a todos aquellos Yehudim que se están muriendo por asimilación. Ellos y todos sus descendientes. Y entonces viene la pregunta de Hashem a Caín, y es a nosotros. ¿Qué estás haciendo por tus hermanos? Y otra vez insisto, puede ser que alguien me diga, bueno, la verdad que por los de Estados Unidos quizás no. Bueno, ¿qué estás haciendo por aquellos que tienes bien cerquita? Y todos tenemos bien cerquita a más de uno. A más de uno. A veces viviendo hasta en la propia casa de uno. ¿Y qué estamos haciendo? Obviamente, más de una me va a decir, bueno, pero no es fácil, ¿verdad? Es bien complicado el tema. Eso no nos exime de la responsabilidad. Será difícil, pero tenemos que hacer algo. Y no nos podemos simplemente quedar con el hecho, yo Baruch Hashem estoy bien. Yo Baruch Hashem sé que me voy a casar con alguien de mi pueblo, que voy a tener hijos Yehudim, que vamos a estar en el camino a la Torá. Eso es ser Caín. Si solamente pienso en mí, soy Caín. No puedo pensar así. Tengo que pensar en el otro. Es un desafío. Y por eso el gran desafío de la última década, de las últimas 2 décadas, es el tema de Kiruv, de ir a acercar a Yehudim, acercarlos. Y es algo que es una tarea no solamente de los rabanim, es una tarea de cada miembro del pueblo de Israel. Por supuesto que para eso cada uno se tiene que fortalecer, saber, conocer, saber cómo actuar con cada uno, pero no podemos quedarnos toda la vida diciendo, bueno, de eso que se ocupe otro. Me tengo que ocupar. Es una tarea, es un desafío. Es un desafío y todos lo tenemos que tomar, ¿sí? Y quizás empezando con alguien, ¿sí? Quizás no puedo empezar con mi hermano, pero quizás puedo empezar con un amigo. Nosotros también muchas veces somos muy condescendientes. Y condescendiente me refiero, no me importa que mi amigo esté en el camino equivocado. Como que no importa, no pasa nada. Bueno, si tú sigues sin cuidar Shabbat no pasa nada. No es cierto. Sí pasa. Va a tener problemas, mi amigo, y voy a tener problemas yo, porque ayer me va a cuestionar a mí también. Y mi amigo va a llegar a Shammai y le van a preguntar a él, ¿qué pasó con tu Shabbat? Y no le va a ir bien, con ninguna de las mitzvot que no esté cumpliendo. Por lo tanto, tenemos que ver cómo lo atraemos. Se te subieron las pestañas. Es así, ¿no? Es difícil. Sin embargo, insisto, es algo que lo tenemos que hacer. ¿Cómo se puede hacer? De muchas maneras. De maneras directas o maneras indirectas. Una manera indirecta sería que ustedes compartan las experiencias que están teniendo y lo bien que están y lo felices que están en el mundo de Torah, bla, 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 bla. Y de pronto eso el otro lo escucha y lo ve, ¿sí? Sin embargo, si uno se está quejando, yo por ejemplo muchas veces con muchos papás les decía, padres que de pronto sus hijos se alejaban de la comunidad, ¿no? Y que no entendían por qué. Pero de pronto hay muchos padres que no se dan cuenta cómo se quejan en la mesa cuando están comiendo en su casa, cómo se quejan de la comunidad, cómo se quejan de las escuelas judías, cómo se quejan de los rabinos, cómo hablan mal incluso, ¿sí? Y se la pasan hablando mal. Y ahí están los hijos comiendo, tranquilos, escuchando. El día de mañana, esos hijos crecieron y no quieren formar parte de esa comunidad donde los padres se la pasaron despotricando toda la vida, aun cuando estaban adentro, ¿sí? Hay veces que son directivos de la comunidad y se la pasan hablando mal de la comunidad. ¡Ey, no puedes hacer eso! Sin embargo, si nosotros, shalom, si nosotros al contrario, bueno, tenemos problemas, pero Baruch Hashem somos una buena comunidad. Sí, bueno, en la escuela, sí, pero es una buena escuela, ¿sí? Eso no significa negar los problemas que hay, no significa. Pero con el despotricar no sirve de nada. Y es lo que pasa muchas veces, nos quedamos solamente en la crítica. Ay, qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Y este llamado de Hashem es un llamado fuerte. Es un llamado fuerte. Tenemos responsabilidad con nuestros hermanos. Fíjense cómo todo el tiempo, lo vimos desde el principio. Hubiera alcanzado con que la pregunta sea hasta ahí. Hey, Evel, ¿dónde está Evel? No, ¿dónde está tu hermano? Él contesta, no sé, Ashomer Aji. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Maasita, Cold May Ajija, la sangre de tu hermano. Es una insistencia en el texto tan fuerte y en un texto donde no hay una palabra de más. Y si realmente tanto se repite el ají, ajija, es porque ese es el gran secreto acá. Es tu hermano. Y uno piense, un Yehudí, que no es mi hermano físico, pero también lo llamamos mi hermano.
¿Tú dejarías que a tu hermano le pase algo malo? ¿Dejarías que tu hermano? Bueno, él también es tu hermano. Y lamentablemente, Evel incluso dejó que a su propio hermano le pase algo malo. Su propio hermano de carne y hueso. Y nosotros también lo hacemos. Nosotros también lo hacemos. A nuestro propio hermano. Lo dejamos abandonado. Lo dejamos abandonado. Esta es la primera pareja de hermanos que tenemos en la Torá. Pero no es la única pareja de hermanos. Y la Torá nos va a hablar de muchos hermanos. Y nos va a contar de las dificultades que tienen los hermanos. Justamente la Torá enfrenta el problema de la hermandad. Sabemos que finalmente en Sefer Teilim, David Amelech nos va a decir: Hinei matov uma naim shevet achim gam yachad. ¿Qué es mejor y qué es más agradable que todo? Shevet achim gam yachad. Que los hermanos puedan estar unidos, que puedan estar juntos. Que es el ideal, es lo que tenemos que aspirar. Hinei matov uma naim. ¿Qué es más lindo que eso? Yo creo que a todos nos ha pasado a veces, cuando de pronto llegan Yehudim de todas partes del mundo y estamos juntos compartiendo alguna actividad. Pero de esas actividades multitudinarias, donde de pronto hay, no sé, para Birkat Kohanim en el Kotel, y uno ve, o la Levayá, Leavdil, ¿no? el sepelio del Rab Ovadia Yosef, y uno ve tantos Yehudim juntos, uno tiene un sentimiento tan especial. Y este Yehudí que tengo aquí al lado, acá y acá y acá, no lo conozco, pero estamos todos juntos, se siente, y uno sale con una sensación de, qué lindo, ¿no? O sea, la sensación de la hermandad. No hay nada más lindo que cuando uno siente eso, de los hermanos todos juntos. Es algo maravilloso. Y David Amelech lo planteó, y bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Lo cantamos. Lo cantamos, pero actuamos para llevarlo a cabo. Hacemos algo, se queda en un jingle, ¿sí? Porque si se queda en jingle no sirve para nada, hay que actuar. Cuando nosotros avanzamos en la Torá, y simplemente para que vayan viendo un poquito, vamos a tener otro par de hermanos, que son Jacob y Esav, donde claramente nos mencionan, cuando ellos nacen, también ahí se menciona cómo cada uno de ellos es diferente. Sobre Esav está escrito que era, ¿cómo era Esav? Gingi. ¿Y qué más? Ish Tzad, un cazador. Y Jacob, Yoshevoalim. Cuando uno lee ese primer pasuk, inmediatamente uno se acuerda de Caín y Abel. En la presentación de Caín y Abel. También Caín y Abel son presentados según sus oficios, ¿sí? Entonces, de alguna manera, uno empieza a leer el texto y hay un remes, hay un indicio de que te están avisando, aquí viene otro par de hermanos y te los estoy presentando igual. Te estoy presentando a otro par de hermanos que también son diferentes, también son distintos. Cada uno se dedica a otra cosa, cada uno tiene otro oficio. Los dos son diferentes, físicamente son diferentes. Y conocemos cuál va a ser la dinámica entre ellos. Una dinámica muy difícil. Una dinámica complicada tuvieron. Realmente, Jacob finalmente tiene que huir de su hermano. El hermano amenaza con matarlo. Esav dice, me voy a esperar hasta que Yitzhak muera. Y cuando papá muera lo voy a matar. De alguna manera lo único que vemos con Jacob y Esav, a diferencia de Caín y Abel, es que finalmente no lo hizo. Pero que quiso hacerlo, lo quiso hacer. Que el deseo de matar a su hermano Jacob estuvo todo el tiempo al pendiente. Cuando Jacob regresa, ¡qué miedo que tiene! ¡Qué miedo! Tanto que Hashem le dice, Al tira abdi Jacob, no tengas miedo. Vamos, ve tranquilo. Pero si Hashem le dice, no tengas miedo, señal de que sí tenía miedo. Por lo que sea, tenía miedo. Tenía miedo. Y le pide a Kadosh Baruj Hu, Atzileinina, sálvame, miyad aji miyad Esav, de mi hermano de Esav. Pregunta a nuestro Jajamim, ¿para qué dice Jacob, sálvame de mi hermano de Esav? Cuando todos sabemos que el hermano es Esav y que Esav es el hermano. Hubiera alcanzado con decir una de las dos cosas. ¿Sí? Jacob no tenía más hermanos, el único que tenía era Esav. Y Esav, obviamente, es su hermano, no es su tío. Entonces con decir sálvame de Esav o sálvame de mi hermano, alcanzaba. ¿Por qué?
¿Saben lo que dicen ahí nuestros jajamín? A veces tenemos que cuidarnos de el hermano y a veces tenemos que cuidarnos de Esav. ¿Y eso qué significa? A veces tenemos enemigos que vienen como enemigos y lo tenemos muy claro, vienen como Esav, pero a veces viene como hermano el enemigo. Y cuando mi enemigo viene como hermano es sumamente peligroso, más peligroso. No hay nada mejor que cuando uno tiene un enemigo y el enemigo te dice te odio, te quiero matar. Pero cuando viene el enemigo y me dice, tú sabes que a ti te quiero, en el fondo tú sabes que no, lo que menos quisiera es matarte, entonces vamos al abrazo y... Está escrito en el Midrash que cuando Esav viene finalmente y se conmueve y lo abraza y lo besa, el Midrash dice que en realidad no lo quería besar, sino que lo quería morder. Morder en el cuello es bien vampiresco el asunto, ¿no? Es matarlo, es clavarle en la yugular. Y el cuello de Jacob se endurece como si fuera mármol. Así dice el Midrash. Que realmente ese beso no fue un beso de amor. Fue un beso peligroso, ¿no? Ustedes saben que hace unos años nosotros tenemos una relación con el Vaticano, con Roma, desde hace 2000 años. Y una relación obviamente muy complicada. Esa relación llevó en el correr de los siglos a que existieran persecuciones a los Yehudim, a que hubiera conversiones forzadas al cristianismo, a que hubiera cruzadas y que nos masacraran, a que hubiera una inquisición y nos masacraran. Y durante muchos años, cuando nació el Estado de Israel, el Vaticano ni siquiera relaciones diplomáticas tenía con el país y no aceptaba que exista un Estado judío. Y la relación siempre fue muy tensa. Y en general, en el mundo de la cristiandad, siempre se buscó que los judíos se conviertan al cristianismo, por las malas o por las buenas. A veces vienen como Esav, a veces vienen como un hermano. Incluso el Papa anterior, Juan Pablo II, nos llamó, ya no es el Papa anterior, es el Papa anterior, nos llamó a nosotros los judíos los hermanos mayores, ¿sí? Y cuando él hablaba así, yo me acordaba de Jacob y de lo que decía. Y yo decía, cuidémonos. Porque sí, nosotros tenemos un buen recuerdo del Papa Juan Pablo II. En general la gente dice, fue un buen Papa, era lindo, se quiso acercar, fue al Beit Knesset de Roma, pidió perdón a los Yehudim. Pero no nos olvidemos que era el Papa. Y que el Vaticano no cambió su ideología. La ideología sigue siendo la misma. Entonces a veces vienen como hermano y a veces vienen como Esav. Y por eso tenemos que cuidarnos de nuestros hermanos. Pero qué terrible que la Torah me diga, ten cuidado de tu hermano. Y que Jacob tenga que tener cuidado de un hermano. Jacob y Esav es una segunda pareja que fracasa en la Torah. Fracasa. Vuelven a repetir el planteo de Caín y Abel, con la diferencia que no se llevó a cabo el asesinato. Podemos decir, avanzaron un poquito. Pero que quería Esav matar a Jacob, no hay duda. Jacob se tuvo que escapar durante 2 décadas, se tuvo que estar afuera de su casa. Jacob no la pasó bien. Y Esav lo estaba espere. Cuando te agarre te mato, Finalmente no lo mató. Pero Jacob y Esav es la segunda pareja que fracasa. Fracasa, horrible. Es muy triste lo que sucede ahí. Es otra pareja que nos plantea la Torah de que la relación de hermanos parece que no es tan fácil. Parece ser que no es tan fácil. Avanzando en la historia, nos vamos a encontrar con la siguiente generación, los hijos de Jacob. Ahora ya tenemos un mundo de hermanos. Ya tenemos 12 hermanos. Jacob le cambian el nombre, se llama Israel. Por lo tanto, esos ya son Bnei Israel. ¿Sí? ¿Conocen la historia de los hermanos? También ahí quieren matar a uno. También. Vuelven con la misma idea. Otra vez. Vamos a matarlo. Y de pronto se escucha, no derramemos sangre. Bueno, entonces ¿qué? Vendámoslo, tirémoslo al pozo. Ah, fantástico. Fantástico. Yehuda dice, Reubén, el primogénito, dice, tírenlo al pozo. Y después hay un pasuk en la Torá como entre paréntesis diciendo, porque lo que él quería era que lo dejen en el pozo y cuando nadie se dé cuenta, poder sacarlo y regresarlo a Jacob. Digamos que su intención era buena.
Pero en el Midrash y los Jajamim dicen, a ver, Reubén, ¿tus hermanos te hicieron caso? ¿Tiraron a Yosef al pozo? Le hicieron caso. Reubén dijo, no derramemos sangre, tirémoslo al pozo. ¿Le hicieron caso? Sí. Señal de que él, como hermano primogénito, tenía fuerza. En vez de decirle que lo tiren al pozo, ¿por qué no dijiste, hey, es nuestro hermano, va a volver a casa con todos nosotros, tranquilos? Y dicen claramente, si él hubiera dicho eso, los hermanos también le hubieran hecho caso. Porque lo que él dijo le hacían caso, tenía fuerza, era el líder de los hermanos, era el primogénito. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué dijo que lo tiren al pozo? Si lo podría haber salvado directamente. ¿Qué se les ocurre? De a una. De a media. Porque si es una idea tan extrema en contra de lo que ellos piensan, no le van a hacer caso. Bueno, quizás podría haber sido su segunda idea, ¿no? Podría haber dicho, hey, no. Y los hermanos dicen, ¿cómo no? Nos está volviendo loco, viene con su cuentito. Pero todo el tiempo. no ponen en contra de él. ¿Eh? Y entonces. La sociedad es difícil. Ir en contra de la sociedad es difícil. Son sus hermanos. Y él es el mayor. Y le hacen caso, lo que él propone le hacen caso. Es la minoría, sí, bueno, pero es Reubén. Bueno, pero hay que entrar a poquito. Y sí, si vos vas a una persona, no es el caso que hablamos antes de una persona que no cumple, Sí, pero judía. sí. Si vos vas con ideas Extremas. revolucionarias, Sí. Obviamente no. más. Sí, obvio. Si escucha lo que acaba de decir usted, con todo respeto, pero si escucha lo que acaba de decir usted, se va a alejar más, va a decir, ¿qué estás diciendo de mí? No, o sea, Obvio. se va a alejar más. Obvio. Hay que saber cómo hacer el trabajo. Sí, Obvio. como que hay que hacerlo de a poco. Obvio. Yo creo que si Rubén hubiera dicho, no, nosotros nos llevamos a casa de vuelta a Yosef, también no hubiera pasado algo así. Quizás. No sabemos. Te vas con- no sabemos nosotros. Quizás hubiera reaccionado. Y decir, hey, ¿cómo se nos pasó una locura así por la cabeza, no? ¿Qué sé yo? Hay que saber cómo hablar. Los Jajamim dicen que Reubén, justamente como le hicieron caso exacto a lo que él dijo, dicen, Reubén, podrías haber dicho otra cosa. Podrías haberlo salvado. Pero quizás Reubén también quería tirarlo al pozo. Quizás también diga, ok, matarlo no, pero que sufra un poquito, que se asuste un rato. Es posible. Que quizás también en Reubén había algo. Dice claramente el Pasuk que lo tiran a un pozo, Bor Ein Bomaim. Un pozo, dice Bor Reik, un pozo seco, Ein Bomaim, que no tiene agua. Otra vez. Si es un pozo seco, obvio que no tiene agua. Entonces, ¿para qué me pones que no tiene agua? Entonces dice, agua no, y lo que tenía era Nehashim Beakravim. Qué simpático Reubén, al lindo pozo propuso tirarlo, ¿no? También ahí, si lo tiran en un pozo lleno de serpientes y alacranes, pues también se va a morir. Sí. Bueno, pero no derramamos la sangre nosotros, lo picó el escorpión. Fue la naturaleza. ¿Eh? La naturaleza nomás. Ojo, sí, Reubén se presenta aquí como el Salvador, pero en el fondo quizás también tenía un sentimiento negativo hacia Yosef. Y quizás, bueno, ok, no lo vamos a matar, pero una patadita le damos, ¿no? Aunque sea que sufra un poco, se lo merece. Porque se la pasa contando sueños, porque es el preferido de papi, porque nos vuelve locos, porque se cree mucho. Vamos a leccionarlo. ¿Sí? Vamos a leccionarla. Claro. Otra vez, una relación de hermanos que está fracasando. Y fracasa todo el tiempo la relación. Cuando Jacob muere, los hermanos se acercan con Yosef y le dicen, papá dijo que no nos hicieras nada. ¿Se acuerdan ese final? Al final de todo, Jacob muere y cuando regresan de Meharat Machpelah de haberlo enterrado, le traen una información a Yosef. Dice, papá dijo antes de morir que ahora no nos hagas nada. Siguen teniendo miedo. Ahora las cosas se cambiaron, ¿no? Ahora Yosef, siendo quien es el que puede ahora vengarse, ¿no? Los Jajamim discuten si realmente la frase la dijo Jacob o es un invento de los hermanos. No, realmente la gran mayoría opina que es un invento de los hermanos. Sea como sea, hay un temor de los hermanos de que otra vez uno mate a otro. Ahora al revés.
¿sí? Al principio era que los hermanos lo maten a Yosef, ahora es que Yosef los mate a todos. Finalmente no se mató nadie. No se mataron. Vamos a la siguiente generación. Nos presentan, perdón, antes de seguir con la siguiente generación. Bueno, sí, es la siguiente generación de dos lados. Por un lado están los hijos de Yehudá. ¿Se acuerdan de los hijos de Yehudá? Onán y Sheilá. El primogénito, se casa con Tamar y muere. Y viene el segundo, Onán, que tiene que cumplir con Joca y Ebum. Tiene que tomar a su cuñada y tener con ella un hijo para perpetuar la memoria de su hermano. ¿No? No solo no es perpetuar la memoria, sino mantener de alguna manera el zera, la descendencia, que el hermano no se quede sin descendencia, aun cuando sea la descendencia de él, pero de alguna manera que el nombre y la descendencia no se pierda. ¿Qué hace Onán? ¿Se acuerdan lo que hace Onán? Asqueroso, ¿no? Sí, no. ¿Sí? Estaba con su esposa cuñada, tenía relaciones íntimas, pero él siempre eyaculaba fuera de ella, con tal de no dejar. Y claramente está escrito, porque no quería hacer por su hermano nada. No lo quería hacer. Vemos otra vez una relación. ¡Ey! La Torah te lo permite. ¿Uno se puede casar con una cuñada? No. ¿Por qué? No. Cuñada es una de las relaciones prohibidas de la Torah. Uno no puede tomar como esposa una cuñada. Salvo... Que se muera. Tampoco. La cuñada está prohibida. ¿Por qué? Salvo el caso. ¿Por qué? No es Porque, la misma sangre. Si porque no es estuvo nada. con tu hermano. Porque estuvo con tu hermano. Ah, no. ¿Eh? Si ella no quiere, tiene que tirar el No, zapato. esperen. Hay una norma general. Sí, que la norma general es: yo no puedo tener relaciones íntimas con mi madre, con mi padre, con mi hermano, con mi prima. Sí, o sea, bueno, con las primas sí, perdón, dije mal. Con la suegra, con la abuela. No puedo. Hay toda una lista. En esa lista también está la cuñada. La cuñada está prohibida. Pero en el único caso, que mi hermano no haya tenido hijos, en ese caso la cuñada está permitida. En ese caso la cuñada sí está permitida. Es decir, hay una excepción a la regla. La regla es no. Es decir, si mi hermano tuvo hijos y murió, yo no puedo irme con mi cuñada. Está prohibida. ¿Sí se entiende? Sí, en ese caso sí, obvio. No, ese es el caso general. Sí. Normalmente es lo que sucede. Si normalmente cada uno se casa y tiene hijos, Baruch Hashem. Ese es el caso general. La generalidad es que está prohibido. Hay una excepción. Es decir, Hashem hace una excepción en una regla general para perpetuar la memoria de tu hermano. ¿Y tú no lo haces? ¿Y tú no quieres? Incluso de una manera tan desagradable como lo hacía Onán. Porque sabemos que existe la posibilidad de hacer halitzá. ¿Y halitzá qué significa? Que de alguna manera la cuñada repudia al cuñado por no querer tomarla por esposa y tener hijos por la memoria de su hermano. Es un acto de repudio que se hace. Se repudia al cuñado. Y Onán hace algo peor que eso. Porque Onán podría haber dicho: ¿sabes qué? No quiero, hazme halitzá. Podría haber hecho eso. No. Iba, la tomó por esposa. Y lo que hacía era algo espantosísimo. Contra toda la naturaleza. Hermanos, otra vez, lo que yo hago por un hermano, ¿eso haces por tu hermano? Vamos viendo, Caín y Abel, Jacob y Esaú, y los hijos de Jacob, los hijos de Yehudá. ¿Qué pasa? Son todos los hermanos que nos van planteando. Y de pronto aparece Menashe y Efraín, los hijos de Yosef. Los hijos de Yosef finalmente son la excepción. Finalmente son la excepción. ¿Se acuerdan de Menashe y Efraín lo que pasa? Jacob siempre pensó, no pensó, supo, no supo, que Yosef fue muerto por un animal. Durante muchos años no se logró consolar, quizás porque en el fondo no podía creer que estuviera muerto. Jacob finalmente va a Mitzrayim, se reencuentra con Yosef. ¡Qué escena! ¿Sí? Cada vez que leemos ese pasuk, como que sí, se nos eriza la piel de pensar ese encuentro. Pero además, él descubre que Yosef, no solamente que Yosef está vivo, sino que tiene hijos. Y los hijos son Menashe y Efraín.
Es decir, no solamente se encuentra con su hijo, sino que se encuentra con los nietos. Nietos que nacieron y crecieron en Mitzrayim. Fueron educados por Yosef solo, lejos de toda la familia, en Egipto. Egipto, el lugar de la idolatría más fuerte de la antigüedad, de la brujería, de la magia, de ideas terribles. Y él siendo el segundo del faraón. ¿Y cómo crecieron Menashe y Efraín? Muy bien. ¿Y en qué camino? En el camino de Jacob, de Isaac, de Abraham. En el camino de nuestro camino. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ahí te demuestra que sí, pues se puede hacer. Así, ahí te demuestra que aún estando tú en la Golá, en la diáspora, y alejado de todo, si tu identidad está muy fuerte, puedes transmitir perfectamente. Y no te dejas llevar. ¿Te lo imaginas a Yosef lo que tuvo que hacer para poder realmente dar ese ejemplo a sus hijos? ¡Qué fortaleza! Siendo el vice faraón. Increíble, increíble lo que hizo. Justamente por eso, uno de los motivos por los cuales cuando bendecimos a nuestros hijos varones, les decimos, y Simcha Elohim, que Efraín ve Menashe, que Hashem te coloque a ti, que te ponga a ti, que te haga a ti como Efraín y Menashe. Es decir, que aún en las peores circunstancias, te mantengas como un Yehudí, que te mantengas fuerte. Pero además, Jacob en un momento dado le dice a Yosef, voy a bendecir a tus hijos, tráelos. Y él los va a bendecir, y en la bendición, él les va a decir a estos hijos que a partir de ahora, esos nietos, son como hijos propios. Y los pone al nivel de Reubén, Shimón, Leví y Judá. Tan es así que cuando uno mira un mapa de las tribus de Israel, uno encuentra Reubén, Shimón, Yehudá, Isahar, Menashe, Efraín. ¿Sí? No encuentra la tribu de Yosef. No hay Yosef. Las tribus son dos, Menashe y Efraín. Los otros nietos no son hijos. Menashe y Efraín, Jacob los toma como hijos propios. Pero además, en esa escena que les está dando la braja, de pronto Jacob hace así con las manos. Y pone su mano derecha en la cabeza del menor y la mano izquierda en la del mayor. ¿Se acuerdan? Sí. Viene Yosef y le dice, papá, no es así. Yitzhak, generación anterior, hubo ahí una aparente confusión cuando Yitzhak bendice a Jacob pensando que es Esav. Jacob ahora está viendo que se está repitiendo de alguna manera la escena. Sí, ahora Yosef está viendo que se repite la escena, que Jacob otra vez está haciendo así. El primogénito va a la mano derecha y el segundo va a la mano izquierda. Jacob le dice a Yosef, Yadati, Bni, Yadati. Es maravilloso ese Yadati. Así dice, Yadati, Bni, Yadati. Ya sé, nene. ¿Qué te crees? ¿Que estoy viejito y senil y arteriosclerótico? No. ¿Sí? Sé perfectamente lo que estoy haciendo. El menor va a ser más grande que el mayor. Es una realidad y le da brajá. Pero se nos cuenta que ahí, a pesar de hacer Jacob esto, entre los hijos no hubo celo, no hubo envidia, no hubo competencia. El mayor aceptó ser menos que el segundo y no sintió nada y no le pasó nada. Si el abuelo está bendiciendo así, él sabe por qué. Es la primera vez de dos hermanos que perfectamente el menor podría haberse negado, podría haber discutido con el abuelo, se podría haber ido de ahí, decir que mal abuelo, podría haber matado a su hermano. Es el primero en la historia de los hermanos que finalmente logra ver dos hermanos así. Dos hermanos que se querían, que se apoyaban. Y también por eso bendecimos a nuestros hijos. Y es Simcha Elohim que Efraín ve Menashe. Ojalá que también ustedes sean como Efraín con Menashe. No los vamos a bendecir que sean ellos como Caín y Abel, ni como Jacob y Esav, ni como los hermanos de Yosef, sino que los bendecimos que sean como Menashe y Efraín. Justamente porque, mira qué lindo. Cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene una diferencia. No necesariamente por ser el más grande vas a ser el más grande. A lo largo de todo el Tanaj, los primogénitos fracasan, no son los mejores, ¿sí? David Amelech es el octavo hijo de la familia, Moshe Rabenu es el tercero, ¿sí? No son los mayores. Reubén fracasó, es Yehudá el que va a tomar el mando de todos los hermanos, es el cuarto.
Bueno, es una realidad. No necesariamente por ser mejor, eres el mejor. ¿Sí? Eres el mejor. Ok, tendrás tu responsabilidad. Sí, vas a heredar el doble que el resto a pesar de todo. Pero no necesariamente eso te dice que vas a ser más grande que los demás. Menashe, Efraín, ahí entendieron. Ni uno le hizo celos al otro, ni uno le dijo, jaja, el abuelo me bendijo a mí más que a ti, jaja. No, no lo hizo. No, ni lo provocó como provocaba a Yosef, ni el otro quiso matarlo como querían matarlo los hermanos. Finalmente. Eso es lo que hay que lograr. Pero fíjense cuántas generaciones. Y fíjense de quiénes estuvimos hablando. De Jacob, de los hijos de Jacob. No lograban ese nivel. Finalmente estos dos muchachitos lo lograron. Y después hay otra historia de hermanos que también nos muestran una relación muy buena. La de Moshe y Aarón. La de Moshe y Aarón. Cuando Hashem se revela a Moshe y le dice que vaya a salvar al pueblo de Israel de Mitzrayim, y él todo el tiempo le dice, pero ¿quién soy yo? Y soy tartamudo y no me van a creer, y le va diciendo toda una serie de cosas. Finalmente le dice Moshe a Hashem, manda a otro, no quiero ir yo, manda a otro. Y entonces Hashem le dice, va a ir tu hermano, tu hermano va a ser tu boca, yo voy a ser profeta tuyo y tú vas a ser profeta de tu hermano Aarón. Él va a hablar por ti, él te va a acompañar. Dicen ahí nuestros jajamim que realmente una de las cosas que lo que no quería hacer Moshe era faltarle el respeto a su hermano. ¿Cómo voy a ser yo el líder teniendo a mi hermano mayor? Aarón era 3 años mayor que él. ¿Cómo me voy a presentar yo como líder teniendo a mi hermano? Sí, lo quiero respetar. Pero después dice, y ahora vuelve, dice la Torah, vete a la tierra de Mitzrayim, y a tu encuentro, dice el pasuk así, Aarón ajija, huye itzel ikrateja. Aarón va a salir hacia ti. Urreaja, te va a ver, veismach belibó, y se va a alegrar en su corazón. Cuando tu hermano te vea venir y sepa que tú vas a ser Moshe Rabenu, y tú vas a ser el líder, a pesar de que él va a tener que hablar, pero cuando él sepa que tú fuiste el elegido y que Hashem se te reveló a ti, y tú vas a ser, ¿de quién nos acordamos siempre? De Moshe. Aarón es el segundo en la historia. Aarón acompaña, pero Moshe Rabenu creo que no tenemos que, cuando uno habla de Moshe Rabenu y de Aarón a Cohen, bueno, Moshe Rabenu tiene un lugar muy especial, lo supera a Aarón en todo. Cuando Aarón te vea, se va a alegrar, eso es un hermano. No es que Aarón le va a ir a reclamar, ¿y por qué no yo no? ¿Sabes qué? Te eligió a ti, bueno, ahora que te acompañe Magoya, yo no te acompaño nada. ¿Sí? Que podría haber sido así. Aarón y Moshe otra vez. Son así. Tienen pleitos, tienen discusiones, pero se quieren, se aman. Y el problema es que entre los otros hermanos algo está pasando. Y quizás todo lo que le está pasando es que en definitiva nos cuesta tener una relación de hermanos. Nos cuesta. No es fácil la relación de hermanos. Y es una de las relaciones en las que tenemos que trabajar mucho. Porque si no, caemos, fracasamos. Y tenemos los ejemplos donde la gran mayoría fracasó. Señal de que, ojo con tu hermano. Ojo, porque viene una situación difícil. Muchos dicen, yo fui hijo único y la verdad me hubiera gustado tener hermanos. Y el otro le va a decir, no sabes de qué te salvaste. ¿Sí? Y bueno, definitivamente, o sea, ¿tienes un hermano? ¿Qué haces por tu hermano? ¿Cómo estás con tu hermano? Y sabemos cuántas peleas tenemos contra los hermanos. Hay una frase que en la casa, en todas las casas, se escucha, en las peleas entre hermanos. Y una de las frases que más se escucha en esas peleas que hay, te voy a matar. La próxima te mato. Se dice esa frase. ¿Cómo te atreves a decir una frase así? ¿Y de dónde sale? De aquí. De aquí sale esa frase. Ay, pero es broma. Claro que es de broma. Claro que es de broma. Esperemos que sea de broma. ¿Cómo te atreves a decir una frase así? ¿Y por qué es tan común? ¿Por qué es tan común? ¿Sí? Es tan común entre hermanos. Porque parece que los hermanos están dispuestos a matarse. Están dispuestos a matarse. Pero están en la raíz de la historia.
Los hermanos se matan. Los hermanos se matan o por lo menos se amenazan de muerte. ¿Sí? Se amenazan. Por lo menos, bueno, te aviso, la próxima te mato. Cuídate. Así lo dijo Esav. La próxima te mato. Así le dijeron los hermanos de Yosef. También es la misma historia. Ok, te tiro al pozo, pero la próxima te mato. ¿Sí? Es el mensaje. ¿Sí? No te vuelvas a aparecer por casa. Te quedas en Egipto todo el tiempo. Desaparécete de la escena. ¿Sí? Esos somos los hermanos. Y la Torá nos dice, hey, así no debe ser. Al hermano lo tienes que querer, al hermano lo tienes que amar. Tu hermano es tu propia carne, tu propia sangre. ¿Cómo puede ser que seas así? Y fíjense Moshe Rabenu, cómo viene el pasuk. Moshe Rabenu, educado en el palacio, ¿sí? Disfrutando de todos los placeres, ¿sí? Del faraón, de su familia. ¿Se imaginan qué lindo que creció, no? La Torá no nos cuenta nada de esos años, nada. Si ustedes se quieren enterar qué pasó durante todos esos años, tienen que ver El Príncipe de Egipto, ahí cuentan. Pero en la Torá no cuentan nada. ¿Sí? En El Príncipe de Egipto sí se cuenta cómo se divirtió, cómo jugaba con sus medios hermanos, las competencias que hacía, cómo se vestía, todos los lujos que tenía. La Torá no dice nada. La Torá simplemente nos dice, Vaigdal Moshe. Y creció Moshe. Creció. De pronto Moshe ya no es más un niño ni un bebé. Moshe de los pocos personajes que lo conocemos desde bebé. ¿Sí? Más aún, lo conocemos desde antes de nacer. ¿Sí? Y sí, cuando está embarazada, que queda embarazada Yochebed. ¿Sí? Ya conocemos esa escena. Está embarazada y nace el bebé y lo tiene que ocultar y lo pone en la cama. Lo conocemos desde muy chiquitito. Pero de pronto su infancia no sabemos nada. Sí conocemos su lactancia, ¿sí? Que fue amamantado por Yochebed y fue entregado al faraón. Y a partir de ahí, silencio. Se cerró la puerta al palacio, ya no sabemos nada. ¿Sí? Y de pronto dice el pasuk siguiente, Vaigdal Moshe. Y creció Moshe. ¿Y qué hizo Moshe al crecer? Vayeitze el Ejav. Y salió a sus hermanos. Y salió a sus hermanos. Aparece esa palabra. Hermanos, otra vez. Vayar, y vio Besiblotam, y vio el sufrimiento de ellos. Creció Moshe, sale a sus hermanos y ve el sufrimiento. Eso es un hermano. Primero, Moshe puede estar cómodamente en el palacio. Podría haber terminado su vida en el palacio, con todos los placeres. Moshe se mete en problemas por esta salida. En el momento que sale y ve el sufrimiento de los hermanos, es cuando ve al Mitzri que le pega al libre y ahí empieza Moshe Rabenu. Pero Moshe podría haberse quedado como el príncipe de Egipto, ¿sí? Viviendo ahí en una tina de espumas y con dos negritos que le estén dando uvitas en la boca y le hagan así, con las mujeres que quiera. Moshe salió a ver a sus hermanos. Y cuando salió, los vio. Y ver significa que entra en contacto y ve el sufrimiento. Se identifica con el sufrimiento. Él que vive en toda la comodidad, se identifica con ese sufrimiento y se involucra. Y se involucra de tal manera que se va a tener que ir de Egipto. Se tiene que exiliar. Se tiene que ir a Midian. ¿Najón? O sea, se metió en problemas. Se metió en graves problemas. ¿Todo por qué? Porque vio el sufrimiento de sus hermanos. Ese es Moshe. Y ese es el Vaigdal. Y creció Moshe. Ya no es Moshe común y corriente. Ya empieza a surgir Moshe Rabenu, un líder. Y eso es la relación que uno tiene que tener con los hermanos. Salir hacia los hermanos, verlos, entrar en contacto con ellos y ver el sufrimiento de ellos. Y nosotros no lo hacemos. Nosotros nos cuesta esa parte. Y no solamente ver el sufrimiento de que los están esclavizando, sino todo lo que significa el sufrimiento. A veces, por ejemplo, en todas nuestras comunidades, hay personas de nuestra comunidad que la pasan muy mal. Hay gente muy pobre en las comunidades. Y de pronto la comunidad, en algunas, no en todas, se organizan para una vez al mes mandarles una caja con alimentos, una despensa. ¿Alguna vez vieron las despensas que se reparten?
Sí. Ok. ¿De qué consiste la despensa? No, hay verduras, huevo. No, alimentos no perecederos. A veces viene algo de verdura y también, a veces viene un aceite, un paquete de arroz, 2 latas de atún, ¿Han ido al súper a veces? ¿Verdad que a veces no alcanza el carrito, verdad? Necesitamos 2. ¿Vieron lo que pasa en el refri después de 4 días? Ya no hay nada, ¿no? Hay que volver a ir al súper. ¿No, Juan, o no? ¿Cómo te arreglas durante un mes para alimentar una familia con un aceite, un arroz, 2 latitas de atún? Bemet, con todo el cariño y todo el mérito de la comunidad que está haciendo una cosa así, definitivamente uno tiene que ser consciente, perdón, con eso no le alcanza para vivir, no le alcanza. Bueno, pero es mejor eso que nada. Definitivamente, no, y no sabes tampoco las cartas de agradecimiento que manda la gente por haber recibido eso. Obviamente gente que agradece porque es obviamente entrenada y eso, definitivamente es mejor eso. Pero para que esa persona pueda vivir bien, dignamente, no con lujos, dignamente, todavía falta. ¿Y qué nos pasa a nosotros como comunidad? Yo ya di, yo ya aporté. ¿Aportaste lo suficiente? ¿Sabes que hay hermanos tuyos que no tienen para comer? ¿Sabes que hay un hermano tuyo que cuando viene cada Shabbat no tiene para comprar ni siquiera un jugo para hacer un kiddush? No tiene. En la Ciudad de México encontramos hace muchos años atrás una mujer de unos 50 y tantos años que vivía en una caseta telefónica. ¿Escucharon una cosa así? ¿En DF? En DF. ¿De la comunidad? ¿Cómo crees? Bueno, no te la voy a inventar. La comunidad ayuda mucho en México. La encontramos y a partir de ese momento se la ayudó. Ah, ya no Pero entiendo. que una persona esté viviendo. O sea, encontró un lugarcito. Era una caseta de teléfono sin teléfono. Entonces tenía 1 metro cuadrado. Un lugarcito. Ahí vivía. Ahí dormía. Ese era su techo. Hay gente que no la pasa bien de tus hermanos. Hay gente en tu propia familia que no la pasa bien. Hay gente en tu propia familia. La Torá nos dice que primero hay que ayudar al más cercano. Aniei Ireja, dice. Aniei Ameja. Primero tienes que ayudar a los pobres de tu pueblo. Y ahí está explicado. Primero tienes que empezar por casa. Por tu familia. Y ahí te vas ampliando. Hay personas que de pronto donan $1 millón para una yeshiva. Y tienen un hermano muriéndose de hambre. Y es real, lo que estoy diciendo. Para el hermano no tienen ni $100. Para la yeshiva sí. Kola Kabot que hizo una yeshiva. Kola Kabot. ¿Y tu hermano? ¿Qué pasa con tu hermano? Con el más cercano. Nos olvidamos del hermano. Y nosotros, bueno, a veces, yo estoy bien. ¿Qué hizo Moshe? Salió y vio el sufrimiento. Tenemos que salir a ver el sufrimiento. Hay hermanos nuestros que no la pasan bien. Aquí en Israel hay una proporción muy alta de Yehudim que no tienen para comer. Y sabemos cuánto, Bemet, somos un pueblo maravilloso. Bemet que podemos enorgullecernos. Sí, porque hoy estoy hablando y parece que todo digo feo. Pero Bemet, cuando uno escucha todos los gmahim que hay aquí, todos los grupos para ayudar, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? No, es que necesito una carriola para llevar a mi bebé. Ven. Y uno entra a un lugar, hay 500 carriolas, elige. ¿Sí? Definitivamente, ya tu bebé creció, dónala. ¿Para qué quieres esa carriola en tu casa? Bueno, no te van a dar una carriola nueva, pero ¿te sirve? Claro que sirve. Funciona. ¿Qué necesitas? ¿Una silla de ruedas? Más de silla de ruedas. ¿Qué necesitas? Acá en Israel, lo que ustedes necesitan. No tienes para que se case tu hija, ahí te ayudamos. No tienes para esto, ahí te ayudamos. Hay imagen de las cosas más insólitas, de las cosas que uno dice, no puede ser que de eso también hay un más. Sí, hay. Cuando yo llegué aquí a Israel, durante 3 meses mis cosas no habían llegado. Estaban viajando. Entonces yo tenía un departamento, pero no tenía todavía nada. No tenía ni una cama para acostarme, todavía no tenía nada. Al día siguiente tuve todo. Al día siguiente. Llegó un camión y me trajo de todo. O sea, yo dije, bueno, es que no tenemos una mesa. ¿Cuántos son? Bueno, ¿y cuántas sillas necesita? Me daba pena.
Al día siguiente tenía todo. Claro, cosas usadas, pero en buen estado. Después las regresé. Cuando ya tuve mis cosas, las regresé. Pero inmediatamente. A ver, lleguen ustedes a México y que México los ayude, o que Argentina los ayude, o que Estados Unidos los ayude. Hey, nadie ayuda. Cuando un no yudí de pronto nos dice a nosotros, es que ustedes se ayudan. Ustedes se ayudan. Es cierto, es real. Definitivamente entre nosotros sí tenemos el concepto de que hay que ayudar al hermano. Sin embargo, todavía tenemos que hacerlo más. Todavía nos falta. Cuando a veces un goy nos dice, hey, ¿cómo se ayudan ustedes? A veces uno piensa para adentro, ay, si supieras, como diciendo, ay, no es para tanto. Behemet hacemos mucho, pero tenemos que hacer más. Tenemos que hacer más. Si todavía vemos en el pueblo de Israel tanta brecha, por ejemplo a nivel económico, tanta brecha, señal que todavía no hacemos lo suficiente. Si vemos Yehudim que están sufriendo, y hay quienes sufren, y mucho, señal de que todavía no terminamos de hacer. Si vemos, por ejemplo, llega Pesaj, y hay una mitzvah en Pesaj. Decimos al principio, Kol dichfim yaitei veyehol, Kol ditzrich yaitei veyifsach. Todo aquel que quiera venir a mi casa a hacer Pesaj, que venga y que entre. Todo el que no tenga, que coma. ¿Ya les pasó alguna vez que después de decir eso se les metió gente a la casa? No. Porque obviamente eso hay que hacerlo antes. Cuando nosotros hacemos Achnasat Orhim, ¿hacemos Achnasat Orhim? Bastante, ¿no? ¿A quién invitamos? A gente que generalmente tiene donde pasar. Normalmente invitamos a la familia, a los amigos, ¿sí? Normalmente invitamos a esa gente. Eso no es Achnasat Orhim. Eso es invitar a tu familia. Achnasat Orhim es realmente invitar a alguien que no tiene. Cuando llega Pesaj, por ejemplo, hay Yehudim que no tienen donde pasar un Seder. Y que además de todo les va a dar pena ir a pedir. En ese momento hay que salir a buscar. Y salir a buscar es de pronto decir, ¿sabes qué? En la puerta del súper hay un Yehudí que yo lo veo que siempre está pidiendo dinero. Le voy a decir si quiere venir para el Seder de Pesaj a mi casa. Eso es hacerlo. Eso es hacer Achnasat Orhim. Y no solamente hacer un Seder lindo donde están mis hijos, mi nieto, mi primo, mi cuñado y la pasamos buenísimo. Ve a buscar. Y uno los ve. Hay Yehudim así. Y hay Yehudim así en las comunidades que todos conocemos. Que todos conocemos. Y de pronto estamos en Pesaj, la pasamos muy lindo. Y el otro, ¿sabes qué Pesaj tuvo? Más de una vez, a veces se organiza un Seder comunitario. Si la comunidad organiza un Seder, viene mucha gente. Viene mucha gente. Cuando se propone, uno no puede creer la cantidad de gente que prefiere, que necesita y que agradece poder tener un Seder y poder comer bien una noche. Y uno se sorprende y dice, wow, cuánta gente. Algunos de ellos, quizás el 20% vino por comodidad, ¿sí? Para no trabajar en la casa, limpiar, lo que sea. Alguno aprovecha. Bueno, la comunidad me da un Seder, yo voy. Pero la gran mayoría no, hay gente que no tiene. Tenemos que salir a ver el sufrimiento de nuestros hermanos. Tenemos que hacerlo. Y si no, prepárense, vamos a llegar al Shamaim y Hashem nos va a preguntar, ¿dónde está tu hermano? No sé. ¿Ashomer aji anoji? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Cada Baruj Hu nos va a decir, ay, Caincito lindo, prepárate. Tenemos que esforzarnos mucho por nuestros hermanos. Mucho más de lo que hacemos. En serio que hay que pensarlo. Hay que meditar mucho en este punto. Y otra vez, no se vayan muy lejos. Piensen en los más cercanos. Piensen en los más cercanos. Y a veces entre los más cercanos uno tiene esta dificultad. De que no la está pasando bien, de que tiene sufrimientos, de que no tiene para comer, de que está alejado del pueblo de Israel. Muchas cosas. ¿Y quién es responsable y quién es garante? Tú. Y tenemos esa responsabilidad. Podemos hacernos los bobos, pero tenemos esa responsabilidad. Por supuesto que luego esta palabra de hermano dentro de la Torá la vamos a volver a encontrar. Si tienes un hermano tuyo que no tiene dinero, tienes que ayudarlo y bla, bla, un montón de veces. ¿Cuántas mitzvot que tenemos que hacer nuestro hermano? ¿Cuántas mitzvot que tenemos que hacer? Y es mitzvah. Hay que ayudarlo. Tenemos que hacerlo, tenemos que enfrentar este punto. De no hacerlo, somos Caín.
De no hacerlo somos Caín. Y el tema, simplemente para cerrar, lo que decías antes, por supuesto que si queremos hacer kiruv, hay que saber cómo hacerlo y cómo acercarnos y cómo, sí, definitivamente uno no puede ir a acercarse a alguien a decirle lo mal que está y los castigos que va a recibir en el Shamay ni nada por el estilo. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos tranquilos y decir, yo estoy bien. Ese es el punto. Yo estoy bien, yo Baruch Hashem, yo me voy a salvar de alguna manera. Yo me salvo, total, yo estoy cumpliendo. No te salvas nada, porque Hashem te va a reclamar. Y uno va a decir, pero yo cumplí mitzvot, yo estudié y me aparté horarios para el estudio, cumplí mitzvot, cumplí Shabbat, para Kashrut, hasta cada shgajá me fijaba, todo bien, todo, y estudié y cuidé Nidá y todo muy bien, ok. ¿Y tu hermano? Y, ay, ¿qué soy yo, mi hermano? Ah, ¿qué soy yo, tu hermano? Ahí te viene, ahí te viene. No vamos a poder decir que no, yo, Bemet es duro. Acuérdense, y ya estoy terminando. Kol arevim ze base, cada uno es garante uno del otro. En ivrit, ese base significa uno en el otro, como si realmente uno está enganchado con el otro. El destino de mi hermano me lleva a mí, me arrastra a mí. Yo a veces, el yehudí, digamos, el yehudí que cumple mitzvot y todo eso, por los zehuyot de él, el otro se ve beneficiado, el otro yehudí, el que no cumple. Pero por otro lado, las transgresiones de él me jalan a mí. Porque estamos unidos, es una cadena. Han jugado ese que de un lado se tiran y... ¿sí? A ver quién gana, para qué lado vamos a caer. De pronto cuando a veces uno se pregunta, y bueno, ¿y por qué tantos tzadikim murieron en determinado momento? No sé. Quizás las Aveirot en esa generación fueron tantas que se tuvieron que ir, porque vamos todos juntos. ¿Se acuerdan de aquel que se quiso hacer un jacuzzi en su camarote del barco? Uno viajaba en el crucero y como estaba en la parte más baja del crucero, pues se le ocurrió hacer un agujerito y dejar que entre agua y tener su jacuzzi. Viene el de al lado y le dice, hey loco, ¿qué estás haciendo? Nada, me estoy haciendo un baño. No, pero estás loco, nos vamos a morir todos. ¿Por qué? Si es en mi cuarto, en mi camarote, yo en el tuyo ni entro. Se hunden todos, Entonces cuando hay alguien que está por un mal camino, nos jala. Si ahora tenemos cerca de un 75% del pueblo de Israel que no cuida, estamos en problema. Baruch Hashem, tenemos 36 tzadikim en cada generación que impiden que el mundo sea destruido. Por el zehut de 36. Así recién dije 25%, quizás con el 25% alcanza, no sé, para son suficientes de Juyot. Pero tenemos que ser un poquito como Moshe, salir a nuestros hermanos, verlos y unirnos y decir, no soy Caín, no soy Esav, no estoy como los hermanos de Jacob. Tratar. Bueno, antes de terminar, ¿cómo se porta tu hermana? Queremos un caso práctico. A ver, ¿cuántas veces te dijo, te voy a matar? Igual te lo dijo en broma, dijo que es en broma. Siempre me lo dice. Siempre me lo dice. Pero en broma. Bueno, en realidad hablamos de puros hermanos, Nos gusta pelearnos, así las pasamos. ¿Disfrutan de la pelea? Estamos en tacho. Pero no hicimos lo mismo, no nos aburrimos. Una vez me jalé los pelos y me tiró al piso. Me olvidé de mencionar, y yo no sé por qué no me preguntaron, de Rachel y Lea. Rachel y Lea. No la mencionamos. Pero ustedes saben cómo, a pesar de toda la situación difícil que pasaron, cómo el Midrash manifiesta la unión que había entre Rachel y Lea, la complicidad que hubo entre las dos, de cómo una le dio los simanim a la otra, ¿sí? Y cómo estuvo dispuesta Rachel a sufrir, ¿sí? Con tal de que Lea pudiera no pasarla tan mal. En el caso también de Rachel y Lea se las menciona como que lograron una relación más fuerte. Cuando uno lee simplemente el pshat de la Torah parecería que no, pero cuando uno enriquece con todo, pues hay un enaltecimiento de la relación. Y las relaciones de hermanas también son difíciles, no son más. Y sí, porque además de ser hermanas son mujeres, entonces se complica más el tema. Y dormimos juntos. ¡Qué problemón! Y les gusta el mismo hombre. ¡Ay, no! Ay, no. Pues a Rachel y a Lea parecía que sí. Vale. Bueno, Gracias. pues las dejo meditando. Segunda gran pregunta de Kadosh Baruj Hu.
La próxima. Mahon Ora, tu casa en Israel.